Bueno, ahí arrancó. Nosotros somos del grupo 15 de turno noche de gestión de la innovación y vamos a hacer la minuta de la API número 2. Yo soy Matías Estepaniuk y voy a arrancar. Bueno, esta API consistía principalmente en tres puntos y el primer punto consistía en relacionar conceptos que vimos a lo largo de la materia en las unidades uno y 2 con el documental. Y bueno, la primera relación que hicimos es con los conocimientos científicos, ¿no?, que manejaba Cambridge Analytica, en los que, de los cuales se encontraba ciencia en telecomunicaciones, psicología, ingeniería social, matemática, programación, etcétera. Después también lo relacionamos con el valor del mercado, con cada uno de sus capitales y dentro del capital estructural, por ejemplo, encontramos el know-why y el know-how que tenía la empresa. Bueno, si otro quiere seguir explicando el trabajo. Sí, bueno, mi nombre es Agustín Álvarez. Eh, Principalmente yo colaboré en todo lo que es el valor de mercado dentro de Cambridge Analytica, donde reconocimos, por así decirlo, tres capitales, tres bases donde pudieron hacer foco para el crecimiento. En el capital relacional vemos que la empresa tuvo contactos con gente, líderes mundiales muy importantes, y por ser una empresa bastante nueva se ve que ya los tenía. No es una empresa que nació de pequeña y después los logró. Creemos que eso fue muy importante. Aparte, la empresa en sí tiene una vida en sí corta, tuvo. Después posee un capital humano bastante interesante, con muchas capacidades individuales, sacando lo que hayan hecho bien o mal. Sí, bastante moderna, de por sí ya para la época. Y después con un capital estructural importante en sí, en información, comunicación. Vemos que estaban muy organizados, sobre todo para poder alterar una cifra electoral en las personas. No se puede hacer si no estás organizado. Creemos que eso es lo que la llevó también a cotizar como cotizó, ¿sí? Por el buen manejo que tiene y a estar definida, ¿no? Entre esas pirámides, entre esas bases. Si alguien quiere seguir. Bueno, mi nombre es Julio. Básicamente me enfoqué en los conceptos y un tanto en el segundo punto en cuanto a lo que es la pirámide informacional. Eh, costó un poco en cuanto a reconocer en cada escena los conceptos, o sea, literalmente relacionar el concepto con cada escena fue un poco complicado, pero bueno, se llegó a identificar. eh, y Y bueno, llegamos a ciertas conclusiones, reflexiones sobre de cómo existen distintas dicotomías. Por ahí encontramos el tema de de los derechos privados, o sea, de la información, y también, al menos en mi caso, reconocí cómo el dinero o la ambición puede cambiar convicciones en la gente, como sucedió con esta chica que trabajó para esta consultora y bueno, posteriormente en cuanto a lo que es la pirámide informacional, bueno, estaba lleno de información en cuanto a los datos, cómo obtenían la gente, de la gente, de los usuarios, y cómo a su vez los usuarios, conscientes en muchos casos de que tomaban nuestra información, continuaban, por eso había, no sé, hay una relación de toxicidad entre lo que uno quiere estar todo el tiempo pendiente de las redes sociales y de lo que hace estas empresas con nuestra información. Sí, creemos que no era tan fácil de identificar porque el documental, si bien es muy interesante, después capaz para un estudio muy detallado no mantiene a veces una línea como de tiempo. Por momentos tiene espacios muy vacíos y se centra quizás mucho en esta chica que empezó para Barack Obama,
que es un partido completamente muy opuesto al de Donald Trump, y después se personifica bastante y uno capaz pierde como los engranajes para poder lograr la pirámide que hizo Claro, Julio. eso es porque el documental lleva otro ritmo, otra forma, que es Sí, la totalmente distinta a la que llamamos el documental. Ahí se le da un enfoque, no sé, mucho más personal y sí, en un político, momento es muy personal y también. intercalan conceptos todo el tiempo. Primero hablan de una cosa, después hablan de otra, después vuelven a hablar de esa cosa, Sí, no hay una y línea. eso se hizo muy confuso. Por eso en Eh, el punto 2 primero habíamos pensado que era un solo caso el que existía de la pirámide informacional. Y hicimos como si fuera el análisis que hacen con todas las empresas, o sea, como generalizando. Mm, ¿Cuáles son los datos? Los datos son los de un país que, como generalizando sin entrar en cada caso. Y después en la devolución, bueno, entendimos que no era así, hicimos el caso de los 4 países que nombraba el documental. Y justamente porque no, el documental muchas veces tenía algunas lagunas, algunos vacíos y daba muchas vueltas. Lo que hicimos es buscar mucha información y por eso la bibliografía está bastante llenita. Ujú. eh, sí, es como dijo, pero mi nombre es Mauricio Canasa, bueno, es como dijo Matías. En el caso de la pirámide informacional, fuimos buscando básicamente de esos países donde básicamente se modificaron los escenarios en los que actuó Cambridge. Y bueno, y también vimos especialmente cómo la justicia, especialmente, cómo actúa y cómo condena a Cambridge y a Facebook por por, por- por este caso. Y bueno, le fuimos planteando o dando un poco de información en cada caso, como Estados Unidos, Reino Unido y Argentina, que son los casos que más o menos menciona de fraude electoral con esta compañía de Cambridge. sí. Y faltaría el tema de la conclusión, ¿no? Bueno, antes de pasar a la conclusión, quería agregar que en el punto 2 lo que pasó es que vimos que tanto había que analizar para cada país las preguntas que proponía. Pero observamos que en las primeras 3 preguntas, que hacían referencia a los datos, información y conocimiento en ese orden, en los 4 países se repetía lo mismo. Y lo que cambiaba después era los siguientes puntos. Por eso los pusimos esos puntos. Los datos son los mismos en los 4 casos, la información es la misma en los 4 casos. Ah, Y para no repetir lo mismo de poner, no sé, por ejemplo, Argentina, desarrollar todo y después poner Reino Unido y repetirlo todo. Lo desarrollamos de esa forma. Claro, el procedimiento fue el mismo en todos los casos, actuaron de la misma forma. claro. Y lo que cambiaban era un poco los objetivos y bueno, y los escenarios Exacto. en los que Más que, actuaba Cambridge. más que nada el análisis que hacía la compañía era básicamente el mismo, de analizar a la población, cómo procesaba los datos y después el conocimiento que generaba era similar en todos los países. Ujú. Sí. Lo que cambiaba era la sabiduría por ahí y lo que hacía con ese conocimiento. Bueno, ahora pasamos a la conclusión. ¿Alguno quiere arrancar? Sí, bueno, con la conclusión, la realidad es que todos tuvimos distintos puntos de vista antes de poder realizarla. Capaz fue lo que también un poquito más nos llevó. Teníamos como ahí 3 conclusiones a mano de cada una y después llegamos a esta. Creemos en realidad, bueno, sintetizando de que lo que se hizo está completamente mal de lo que es de vista de la ética, ¿no? Y de lo humano, la fidelidad hacia un dato privado o a una condición de término. Pero principalmente lo que notamos es que, bueno, como a su bien también remarcamos en el foro, cuando el producto no se abona, significa que es uno. Bueno, las empresas lo utilizan, todas las que manejan datos, Mercado Libre, todo,
Pero bueno, lo que sí encontró estuvo, por así decirlo, posicionada en el lugar donde tenía que estar en tiempo y espacio esta empresa y la utilizó en este caso para hacer, por así decirlo, un estudio ya más de personas y poder encontrar aquellos persuadibles. Y bueno, creemos que ahí ya no es que estaba vendiendo algo o lo que sí hizo fue deformar un pensamiento y forzarlo. Entonces, bueno, ahí creo que todos sí llegamos al mismo punto de que éticamente y moralmente es bastante desigual y no se la puede comparar con aquellas que utilizan los datos para otros fines, que es vender algo. Pero Sí, esto es así como dice Agustín, y también está citado en una parte del trabajo que lo dijo Chris Weil, el chico de pelo rosa que era directivo de Cambridge y se separó, que lo había dicho en el documental justamente. Y bueno, respecto a las conclusiones, como bien dijeron, había tres y una rondaba acerca de nuestra relación con la información y las redes sociales y cómo después de hacer este trabajo y reflexionar es distinta ahora porque sabemos a dónde van las cosas. Es algo que por ahí no pasa en la mayoría de la población que tal vez no está enterada de esto. Y otra conclusión hablaba también acerca del tema de cómo, del tema legal, de cómo se... Va, esa la hiciste vos, Mauricio, si la podés explicar mejor. Sí. Bueno, en este caso es como la justicia no tiene la tecnología para poder analizar este tipo de casos, ya que son millones de datos personales los que fueron analizados y usados para un fin no ético. Y, y aún así y aún así la justicia falló en contra de Cambridge y Facebook, pero aún así en otros países, como los que mencionamos ahí al inicio, todavía están en tema de juicio o incluso ni siquiera como un veredicto o algo analizado. Y Claro, es un bueno, poco, no hay un marco legal en muchos casos. sí hay leyes que nos protegen, pero esas leyes se están hilando muy fino con el caso este de Cambridge, o sea, está muy al límite. Y otra cosa es también lo que tarda mucho en actuar la justicia. Fíjate que en Argentina recién ahora se está hablando del tema de cómo Cambridge ayudó a la parte electoral de Macri y todavía no va a haber una condena o algo por el estilo. sí, creemos a veces en una de de las conclusiones como que destacábamos que qué se sabría si en realidad no hubiera una denuncia. Jamás en realidad las empresas, en realidad las que uno dedica capaz mucho tiempo en el día, como subir una historia, un posteo o algo, sabemos realmente el funcionamiento. Y habíamos también debatido de que ya Internet, las redes llegaron a todas las casas, las redes sobre todo hace ya más de una década, y creemos que hay mucha gente que aún no sabe cómo verdaderamente funcionan y logran en realidad monetizar. No van a monetizar con nuestros posteos, sino después vendiendo en realidad la información que es lo más valioso, eh, sacando de cómo la utilizó Cambridge. Pero la realidad es que todas estas redes que se ofrecen gratis, de alguna manera después tienen que monetizar y es con la venta de información o dando espacio a otras personas que con sus para vender y con sus algoritmos van a lograr una mejor venta porque ya va directamente a quien está eh, interesado en ese producto y no es que está repartiendo panfletos por la vía pública a todos por igual. Pero sí concluíamos en realidad en un mismo punto, era que creemos que la mayoría de la gente no sabe cómo funcionan las redes o todas estas empresas y también de que qué pasa si en realidad no hay ninguna denuncia o algo. Ni capaz nosotros, yo no estaba al tanto personalmente de absolutamente todo como lo del documental y no te enterás a veces porque tampoco es muy claro cómo monetizan.
la gente lo descarga y ya. De hecho, todo, yo me incluyo. No me preocupo a ver qué pasa con mi información. Claro, a veces no queremos saber un poco más de lo que hay detrás, ¿no? Sí, como la letra chica también. Ah, Y bueno, quería agregar algo a eso que dijo Mauricio de toda la lentitud de la burocracia y el tema legal, de que en el documental mostraba cómo Cambridge aprovechó esa lentitud y esa flaqueza de la justicia para poder borrar todos los datos y declarar la compañía en bancarrota y que nunca se sepa toda la verdad al respecto. Así que para habérsela mandado más o menos le salió redonda al final porque no hubo condenas graves para los directivos, creo. Y Y ni bueno, del tampoco tema de para las Facebook. conclusiones, estaban esas dos que habíamos dicho antes, pero al final optamos por esta, que nos pareció que englobaba un poco más los conceptos que trabajamos en el trabajo, que más que nada relaciona como el éxito de las empresas, ¿no? Y con la violación de los derechos humanos, de cómo en un principio puede resultar en una rentabilidad y en algo muy bueno, pero al final cuando todo sale a la luz se pierde mucho más de lo que se podría haber ganado. Sí. En realidad también llegamos a esta, la elegimos porque si bien no está penado utilizar los datos, manejarlos, digamos que la empresa, por eso cuando dije se encontró en lugar, punto y espacio, porque no es que estás regulado, No, para todo el mundo fue como nuevo, boom. Em, pero a su vez, como decía Mauricio, que lo que hizo está mal y a la larga, por más que se sepa y supongamos de que no esté regulado, va a dejar de cotizar porque nadie va en realidad a- a utilizar Facebook, capaz le hacen mezquindad a alguna red social porque saben que estuvo vinculado a esta empresa y de por sí no va a tener trabajo, va a dejar de tener ese valor de mercado que tenía por una simple desconfianza, sin sacar que esté regulado o no. Entonces, sí, puede ser un éxito rotundo al principio, pero utilizarlo quizás con una ética corrida hacia lo que es lo moralmente correcto, de por sí la gente lo va a rechazar así. Entonces nos guiamos a una con centralmente de que está mal, ¿sí? Bueno, si nadie quiere agregar nada más, vamos cerrando que ya va a durar 18 minutos la API. Uh, bueno, Parece que nos Un pasamos un poquito poquito. largo. sí, bueno, dale, Bueno, dale. bueno, muchas Muchas gracias gracias. y nos vemos. Buenas noches. Gracias. gracias.